14. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, a pesar del frío, a pesar de todas las inclemencias, lo que el Señor tiene para nosotros. 1 Corintios capítulo 14, empezando en el versículo 10. Tanta clase de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Seré como para extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor Jesús, porque tenemos esta oportunidad cada uno de nosotros de poder estar aquí congregados y poder recibir las Escrituras, Señor. Queremos recibirlo como un libro abierto, con un corazón dispuesto, listos y prontos, Señor Jesús, para oír lo que tu Espíritu tiene que decirnos. Te damos la honra y la gloria. Háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánta necesidad hay hoy en día en el cuerpo de Cristo para que los creyentes, los cristianos, podamos tener un correcto y verdadero discernimiento? Creo que esta palabra discernimiento es una de las facetas que más falta desarrollarse en el cuerpo de Cristo. Es interesante que el apóstol Pablo nos habla acerca de esto incluso como una parte de un don del Espíritu Santo, pero ese don del Espíritu Santo está hablando en discernimiento de espíritus. Yo te estoy hablando no solamente de discernimiento de espíritus, sino de discernimiento en los tiempos, discernimiento en las palabras que escuchamos, discernimiento de las personas de quienes estamos escuchando. Hoy, como nunca antes, la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra, pero no solamente las cosas buenas, sino también aquellas advertencias. El apóstol Pablo nos advierte claramente en muchos lugares y nos dice que en los últimos días vendrían tiempos que iban a ser peligrosos, tiempos donde la gente iba a estar escuchando todo tipo de doctrina. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, nos habla acerca de falsos maestros, nos habla acerca de pastores que son vestidos como son lobos vestidos de oveja, pero que están en medio del rebaño. Y como nunca antes, hoy en día tenemos una proliferación de enseñanza en el cuerpo de Cristo. Pero la pregunta no es, algunas personas de pronto con aquel discernimiento miope dicen, pero no importa, la cosa es que se predique a Cristo, la cosa es que se predique la palabra, que se predique el Evangelio. Cuando Jesús habla en las Escrituras nos dice que cuando el Evangelio del reino haya sido predicado en todas las naciones, entonces vendría el fin. Entonces necesitamos nosotros preocuparnos por qué es lo que se está compartiendo, qué es lo que se está hablando y quiénes son. Tenemos que ser capaces nosotros de escuchar con un oído muy sensible a aquellas personas que estamos escuchando, saber quiénes son esas personas, de dónde vienen, a dónde van. No solamente saber, ok, ellos quieren esto, tienen esto como objetivo, sino de dónde vienen. Es necesario saber quiénes son las personas que están apoyando ese ministerio, quiénes son aquellas personas que están avalando esas palabras, a quienes se están sujetando, para poder saber que estamos en un lugar donde el Señor realmente pudiera estar hablando a todo su pueblo. Hoy en día, especialmente en estos últimos probablemente 7, 8 años, quizás hasta 10 años atrás, ha habido una proliferación de lo que yo llamo mucho la apostolitis y la profetitis. Muy bien, profetitis aguda además, donde se levantan apóstoles autonombrados. No apóstoles que han sido enviados, ¿viste? Los 12 que estaban con Jesús no podían ser apóstoles a menos de que el Señor Jesús los hubiera enviado y Él fuera responsable por ellos.
La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 3 que Jesús los reunió a aquellos primero para que estuviesen con Él. Pero hoy en día tenemos personas que así de rápido salen al ministerio, han estado 2 años, 3 años sentados bajo algún tipo de enseñanza y de pronto ya están ahí haciendo todo su show y haciendo un montón de tipo de enseñanzas. Hoy en día tenemos tantos estafadores en el cuerpo de Cristo. Estafadores que se han aprendido muy bien unas cuantas palabras, unos cuantos versículos. Estafadores que saben muy bien cómo engatusar al pueblo. El apóstol Pablo le habla a los Gálatas y les dice: ¿quién os fascinó? Oh Gálatas, necios, insensatos. Y cuando tú buscas la palabra original de esa palabra, ¿quién os fascinó? Es una palabra que en el griego literalmente significa ¿quién los ha manipulado? ¿Quién los ha embrujado? Y este embrujar viene de una palabrería que se está enseñando. Porque el apóstol Pablo estaba diciéndoles: ¿cómo es posible que ustedes hayan empezado correctamente con la verdad, hayan empezado por la gracia, pero vayan a terminar con las cosas de la ley? Y lastimosamente, hoy en día tenemos en el cuerpo de Cristo en general, estoy hablando. No hablo de todas las iglesias y no hablo definitivamente de todos los cristianos, pero sí de una manera muy generalizada en el cuerpo de Cristo. La gente piensa que porque dos cosas: hay milagros y hay números de personas, Dios tiene que estar ahí presente. Y déjame decirte que no todo lugar donde haya un montón de gente y no todo lugar donde hayan tremendos milagros es necesariamente Dios. Había un montón de gente, incluso cuando Jesús estaba ministrando, pero de esos 5,000, solamente hombres, sin contar mujeres de niños. ¿Cuántos se quedaron cuando Jesús les dijo: ok, ahora es tiempo de que coman el pan? Porque ellos cruzaron al otro lado ¿se acuerdan, no es cierto? Cuando ellos cruzaron al otro lado en el barco y todo lo demás, Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan les dice: ustedes han venido no porque han comido pan, sino porque han comido y se han satisfecho. Y ese es el problema. Hoy en día la gente sigue donde sea que sea necesario para ser satisfechos ellos. Pero ¿cuántos en el cuerpo de Cristo tienen un fundamento sólido, lo suficientemente sólido como para poder discernir? La palabra discernir, una de las definiciones en el griego de esa palabra discernir, es poder cortar recta y perfectamente, a fin de separar. Eso es discernir. Es poder sentarse y mientras estás escuchando lo que sea que se está hablando o lo que sea que se está diciendo, lo que sea que se está haciendo, tú ser capaz, tener la capacidad como creyente, como cristiano, de con la palabra de Dios. Porque Hebreos 4:12 nos dice, y ese es el principio de toda la palabra: la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero la gente piensa que es para hacer milagros y para mostrar señales. Pero dice: no, es viva y eficaz. ¿Para qué? Para cortar, para partir, para dividir, para poder discernir. Y si tú y yo no tenemos un fundamento sólido, y ese es el problema más grande que hoy en día sucede en el cuerpo de Cristo. La gente piensa de que porque alguien ha hecho milagros, porque alguien ha profetizado, hey, hermanos, hoy en día las profecías que se lanzan son profecías que son tan cuando alguien profetiza que Chile va a tener un terremoto, es así como, eso no se llama profeta, es un meteorólogo, es un geólogo, es un sismólogo, es un algoólogo. Pero como pasa el tiempo y muchas personas hoy en día se basan en que no, es que hace 10 años profetizó y sucedió, es así como que, bueno, podemos profetizar también acerca de
de la falla de San Andrés. Podemos profetizar de que Australia también va a tener el juicio de Dios. Pero si te das cuenta, Australia también vive en una sección donde hay mucho movimiento. Gracias a Dios ustedes sí saben. Pero de eso no se tratan las profecías. Porque lo único que la gente tiene que hacer en realidad es leer la palabra de Dios y sabe de que, ok, Jesús dijo, cuando escuchen y vean de que hayan terremotos. Entonces cualquier persona que profetiza un terremoto es ahora profeta. Cuando escuchen de guerras, el Señor dice que va a haber una guerra en África. Cuando escuchen de hambres, cuando escuchen de pestes. Pero cuando tú lees el contexto de 1 Corintios 14, está hablando en realidad acerca de una profecía que tiene que ver con edificación, exhortación y consolación. Una profecía que tiene que ver con el poder de convencer a un no creyente que entra a un servicio como este, para que cuando lo secreto de su corazón, lo que está escondido en su corazón, es revelado. Eso es un profeta neotestamentario. Porque la gente hoy en día confunde la profecía del Antiguo Testamento con lo que tenemos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, por cierto, estaba hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo que había roto constantemente, deshecho el pacto. Pero en el Nuevo Testamento tenemos un mediador de un mejor pacto. Entonces aquellas cosas que funcionaron para el Antiguo Testamento no son cosas que van a estar vigentes en el Nuevo Testamento. Nunca lo escuchaste a Juan el Bautista profetizar sobre un terremoto. Aló. Nunca lees a Juan el Bautista profetizar acerca de guerras. Pero cuando la gente se acercaba, él era un verdadero profeta, porque cuando los fariseos querían ellos bautizarse, el Espíritu Santo les revelaba lo que estaba en el corazón de ellos y les decía: ustedes, ¿qué vienen aquí con esa actitud? ¿Creen que pueden hacer esto como un acto meramente religioso? Muestren primero frutos dignos de arrepentimiento. Pero hoy en el cuerpo de Cristo, si algo falta en general, es la capacidad de discernimiento. ¿Y sabes por qué? Porque los pastores se los hemos hecho demasiado fácil para la gente. Jugar a la iglesia es simplemente tenerlos ahí sentados durante 1 hora. Y esa hora incluye el tiempo de alabanza, definitivamente incluye el tiempo de levantar los diezmos. Eso no puede faltar en una iglesia. E incluye un mensaje. Un mensaje, o antes solía ser un mensaje a la conciencia, hoy creo que se trata de masaje a la conciencia. Cuando tienes pastores que del púlpito jamás hablan acerca de lo que es pecado, jamás señalan lo que es pecado, porque tienen temor de que la gente se vaya a ofender. Tienes hoy en día las iglesias más atendidas, asistidas por la gente, son iglesias donde vas a tener una palabra light, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra donde tú puedas salir como que: aleluya, he descubierto el campeón que hay en mí. Y me pregunto si alguien saldrá de las iglesias descubriendo la basura que todavía tenemos, los pecados que todavía ocultamos. Por eso es de que lugares como estos no son tan populares. Pero las cosas están por cambiar. ¿Sabes por qué? Porque la gente se está dando cuenta de la farsa que es estar en esos lugares. Lugares donde simplemente te están dando lo que tú quieres recibir,
pero no lo que el Señor te quiere hablar. Entonces es necesario. Por eso el apóstol Pablo dice, hay un sinfín de idiomas, pero si no soy capaz de interpretarlo, me queda como algo extraño. Y tú y yo, como cristianos, como creyentes, como discípulos del Señor Jesús, si eso es lo que realmente queremos ser, necesitamos ser llevados por un camino que es largo y tedioso. Pero créeme que al final de ese camino se vuelve maravilloso. Cuando tras una forma metódica y sostenida, porque el apóstol Pablo nos dice que llegará el tiempo donde no sufrirán sana doctrina. Y cuando dice esto, ese lenguaje es un lenguaje de la Reina Valera. Porque algunos así como que, pucha, no se sufre la sana doctrina. Porque el texto literalmente debería traducirse, no van a poder soportar. Pero ¿sabes por qué se utilizaba sufrirán? Porque tienes que sufrir. Tu alma, tu mente, tu forma de pensar va a sufrir el poder soportar sana doctrina. Pero cuando de una manera metódica, constante, se va exponiendo la palabra de Dios, no milagros, viste, los milagros siguen a los que creen. Pero ¿cómo creen? Porque si tú tienes personas que se han convertido por el milagro, esas personas no están fundamentadas en la fe. Porque creen por el milagro que vieron. Pero ¿por qué creen en la palabra? ¿Cómo crees en la palabra de Dios? El creer, el tener fe para creer, viene por el oír, no por el ver. Y eso fue lo que Jesús trató de enseñarle a Tomás, y al enseñarle a Tomás, enseñarnos a todos nosotros. Pero Señor, si es que les decía a sus condiscípulos, les decía, no, hasta que yo no vea a Jesús y no meta mi dedo en su hueco, no voy a creer. Y en realidad lo que debió haber sido suficiente para él era el que alguien le había dicho el cumplimiento de la palabra que Jesús por 3 años y medio les había estado enseñando. Por eso es que los discípulos de camino de Emaús en Lucas capítulo 24, su corazón ardía. Porque lo único que hizo Jesús en ese tiempo de poder caminar hasta ese lugar fue exponerles lo que en la palabra de Dios hablaba acerca de él. Y cuando tomó el pan y lo partió, desapareció de sus miradas. Pero ellos se dieron cuenta que era el maestro, no por un milagro, sino porque dijeron, ¿cómo ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Eso es lo que diferencia, hermanos preciosos, a multitudes de los discípulos. Las multitudes van donde sea que el ultimoprofeta.com, y muchas veces el ultimoprofeta.com es un falso profeta. Es un timador, es un estafador, es un cuento más. Peor aún si es que se dejan decir algo más que profetas. Peor aún cuando llegan al punto de igualarse a Elías o decir que son uno de los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Y yo sé, ahí andamos los cristianos así como que, ese sí que yo nunca lo creería.
Me pregunto, ¿será cierto? Porque algo dentro de nosotros quiere que las cosas simplemente sucedan como se nos ha enseñado bajo una teoría de la dispensación. Y queremos que las cosas simplemente pasen porque sí. Y queremos que, no, es que alguien tiene que ser uno de los dos testigos. Es que queremos ver nosotros los milagros que hizo Moisés. Queremos ver el agua convertirse en sangre. Y cuando tienes un milagro más grande que eso, tienes la muerte de tu vida convertirse en vida por la resurrección de Jesús. Pero discernimiento es una de las cosas que más falta. Mire en Juan capítulo 12, versículos 28 al 30. Jesús está aquí hablando, está compartiendo su corazón y habla una palabra tremenda y dice, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, no, para esto he llegado a esta hora. Dios mío, mucha gente piensa, no, pero si alguien predica acerca del arrepentimiento, tiene que ser de Dios. ¿Arrepentimiento para qué? ¿Para seguir a un hombre? No lo creo, Pepe. Porque si alguien se levanta para predicar que te arrepientas de tus pecados, pero te va a hacer un follower de él, te va a hacer un groupie de él, no es de Dios. Y no interesa y no importa cuántos milagros podrían haber sucedido. Más aún si ese hombre o esa mujer se está levantando y dejando que las personas lo idolatren. ¿Viste? Ese es el problema. Como no leemos el consejo completo de la palabra de Dios, pensamos que cuando aparezcan los dos testigos de Apocalipsis vamos a tener que idolatrarlos. Y cuando el ángel se le apareció a Juan, imagínate, el apóstol, el amado, el que lo sabía todo, el que había entendido el corazón de Jesús, está ahí en la isla de Patmos y el Señor le dice, levántate porque vas a ir donde este ángel. Y se acuerdan una y otra vez, y a lo largo de Apocalipsis le pasa a Juan. Él piensa que se tiene que postrar delante de estos ángeles, delante de estos seres. Y se acuerdan cuando está postrado ahí en el suelo, le dice, levántate, porque yo soy uno de tus consiervos. No me adores a mí, adora al Padre. Ahí es cuando te das cuenta que alguien es un verdadero varón o mujer de Dios. Cuando no permite por nada del mundo que se le adore a Él, sino que te levanta del suelo y te dice, no te equivoques, la adoración es a Jesús. Yo solo soy un ángel. No han entendido. Como no hay discernimiento en el cuerpo de Cristo, no entienden qué significa esa palabra. Yo solo soy un simple mensajero. ¿Se imaginan en los tiempos antiguos cuando todavía se mandaban cartas? ¿Algunos de ustedes han vivido en esa época? Los millennials, no quiero ni tocar ese punto, ¿sí? Pero los otros, alguien de ustedes ha vivido, y no estoy despreciando a los millennials, ¿sí? Lo que pasa es de que todos estos ejemplos que tengo de la fotografía, de las cartas y de todo esto no sirve ya con esa generación, ¿sí? Pero tengo otros ejemplos. Pero algunos de ustedes solían escribir cartas. ¿Alguna vez te has escrito cartas con una persona amada? Oh. Este es de las mías. Viste, yo era de las personas que guardaba las cartas. Yo era de las personas que olía las cartas. Y olía ya a tierra. ¿Te ubicas cuando abres y ya es pergamino, ya no es carta? ¿Alguno de ustedes se acuerda de los carteros que llegaban, no es cierto, y que ponían las cartas? ¿Han vivido en esos tiempos o ya estoy ya demasiado viejo? Algunos de ustedes están así como que yo rayo, nunca, todo es inbox, ¿no es cierto? Pero te imaginas, es como que recibas la carta
de tu amado o de tu amada, y el momento en que estás recibiendo esa carta, te lo chapes al mensajero. Hello. No saben qué es chapar, necesitas dar un beso francés, hacer esto. En la boca del otro, por cierto. ¿Alguno de ustedes, cuando ha recibido la carta, se lo ha chapado al mensajero? Se lo ha besado, a menos de que tu amado sea el mensajero, ¿no es cierto? Y él venía y él te daba la carta, ¿verdad? Pero no, porque es el simple y mero mensajero. Le pagan por ser mensajero. Vive de ser mensajero. Y los mensajeros bíblicos son sostenidos por Dios, porque simplemente portan un mensaje. Pero el mensaje siempre tiene que glorificar a Cristo Jesús. Pero cuando tienes personas que dejan que ellos sean el objeto de la honra, el objeto de la alabanza, el objeto de la gloria, es el momento en que has perdido tu discernimiento. Es el momento en que has perdido totalmente, absolutamente el enfoque correcto. Porque ya no estás siguiendo a Jesús. Y entonces, te lo digo con total autoridad, no puedes llamarte más cristiano. Si fuese Juan el Bautista, podrías llamarte Bautista, no sé, qué sé yo. Bauti, Juanino. Si fuera Elías, deberías dejarte de llamar cristiano y podrías llamarte Elisino, Eliasón, Eliano. Pero no puedes llamarte bajo ninguna circunstancia cristiano, porque ahora estás siguiendo a un hombre y estás exaltando a ese hombre más de lo que debería recibir esa persona. Esa persona lo único que debe recibir es honra, así como el mensajero. Cuando te traía el mensaje, ¿qué le decías al mensajero? Gracias. Y luego salías volando a tu cuarto, a tu habitación, te encerrabas y abrías la carta y ¿verdad? No hacías nada más con el mensajero. Pero hoy nos dejamos llevar por todas las cosas que suceden, todos los milagros que pasan. ¿Ustedes han leído alguna vez Hechos capítulo 8? No, nunca. ¿Saben qué dice en Hechos 8? En vez de mirarme así con tu cara de, no sé, pastor, cuéntenos, ¿por qué no abres tu Biblia y en Hechos 8 y la marcas para que puedas leer lo que dice? Pero nos hablan las Escrituras acerca de un tal Simón, el mago. Y era una persona que hacía hazañas tremendas. Tan tremendas, tanto así, que dice ahí a la mitad del capítulo 8, nos dice que la gente estaba anonadada, asombrada, impresionada. Esa es la definición de la palabra que utiliza ahí, por todas estas señales. Creyendo que era, ¿qué dice? El poder de Dios. ¿Por qué creían que era el poder de Dios? Porque habían señales, porque habían milagros.
Pero es como ir al médico y que el médico te atienda y que digas, el poder de Dios ha estado en sus manos. El médico ha hecho lo que tenía que hacer. Dios ha sostenido tu vida, pero el médico te ha sanado. Pero dice que hacía milagros tan tremendos, tan fuertes, tan impactantes, que la gente juraba y perjuraba que era el poder de Dios. Y pensaban de que eso, lo que estaba haciendo este hombre, estaba haciendo por el poder, por el Espíritu Santo de Dios. Y ese hombre ni al Espíritu Santo tenía. Eso es una cosa que debería sacudirte para que tú entiendas de que hay personas que ni el Espíritu Santo de Dios tienen y pueden realizar milagros. Pero la gente corría. ¿Se acuerdan ustedes en otro capítulo ahí en el libro de Hechos cuando Pablo entra a una ciudad y había esta niña que la utilizaban y esta niña profetizaba? Bueno, no era la palabra profetizar, pero adivinaba. Pasa de que hoy en día las profecías que deberían ser realmente neotestamentarias, de poder revelar el corazón, hoy en día son adivinanzas. Hoy en día no es una verdadera palabra profética, sino lo que hacen con las personas, le dicen, dame tus manos. Sí, te veo. Miren, y si puedes hazme un zoom aquí, ¿sí? Te veo llorando. Y abren sus ojos así de la manera más sutil. Sí, te veo llorando. No, pero ahorita me estás sonriendo, entonces no. Es que un día has llorado. Sí, no sé cuándo era, pero has llorado un día. Y está con los ojos semiabiertos porque está esperando de que la otra persona reaccione y confirme si lo que está diciendo es verdad o no. Eso no se llama profecía, eso se llama adivinanza. Están adivinando. Te veo llorando. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Si yo te digo te veo llorando, ciertamente algún día has llorado. Y estás solo en tu habitación. Más vale, porque nadie sale llorando en la calle. Y estabas muy triste. Hello, profecía. Normalmente no voy a estar solo en mi habitación llorando si no estoy triste. Pero esto es lo que hacía esta mujer. Esta niña estaba adivinando y la gente pensaba que eso era el poder de Dios. E incluso una niña, una muchacha, con un espíritu de adivinación. Quiero que entiendas esto. Con un espíritu de adivinación. Que en el Antiguo Testamento era condenado por la palabra. Porque esto es lo que se llamaba un espíritu familiar. ¿Alguien ha leído las Escrituras en el Antiguo Testamento acerca de eso? Y ese espíritu familiar, ese espíritu de adivinanza, el Señor le habla al pueblo de Dios y le dice, vas a raer del medio tuyo. Y esto es lo que hizo Saúl, sacó a todos, pero dejó a unos cuantos vivos. Y aún esta mujer que era bruja en Samuel, cuando viene Saúl vestido de otra persona y le dice, por favor te pido que me hagas subir a esta persona del Seol. ¿Sabes qué hizo esa mujer? Logró que Samuel suba. Hermanos, lo que pasa es que como no leemos la palabra de Dios, nos olvidamos de que aún en el mismo salón del faraón, Moisés tomaba su báculo y decía, miren, esto es el poder de Dios, y se convertía en serpientes, y el faraón decía,
Eso es poder de Dios. Vengan aquí mis magos, demuestren el poder de Dios. Y a menos de que hubiese una señal clara, ineludible, totalmente sobrenatural, no podrías diferenciar entre el poder de Dios y el poder del diablo. ¿Sabes por qué? Porque no habría discernimiento. Convirtió en las aguas en sangre. Nosotros podemos hacer lo mismo. Sacaron ranas. Nosotros tenemos ranas aquí en el bolsillo. Y hoy en día vivimos en un cristianismo que porque ve solamente los milagros, porque ve solamente las señales, porque ve solamente las profecías, no ven lo más obvio. Porque esta muchacha, cuando llegó el apóstol Pablo a esa ciudad, con el espíritu de adivinación, así como hizo también el gadareno, así como lo hizo el otro endemoniado, así como lo hacían muchos que estaban endemoniados cuando Jesús caminaba, todos y cada uno de ellos decían: Él es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios Altísimo. Y olvidamos lo obvio, olvidamos que Jesús dijo: cuando el tiempo esté cerca, vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y el problema es que 9 de 10 cristianos han tomado ese pasaje como que de pronto se va a parar alguien y va a decir: yo soy el Cristo. ¿Alguno de ustedes seguiría si es que algún baboso, algún payaso? No voy a hacer ni siquiera la pregunta, porque conociendo el estado del cuerpo de Cristo, creo que muchos lo harían. Ahora, gracias a Dios, yo sé que muchos aquí no lo harían. Porque cuando conoces la verdad, algunos de ustedes, si alguien se para y de pronto abre el mar en dos y levanta y resucita muertos y convierte varas en serpientes y toca a los ciegos y estos ven, y toca a los oídos de los sordos y se abren, y entonces dice: yo soy el Cristo, ¿le seguirías? En este momento es fácil decir no. La hora de la verdad solo Dios sabe. Si tal vez dudarías y te dice: pero es que ¿por qué no crees? Yo dije que como fui sacado de entre ustedes, así volvería. Yo soy el que soy. 9 de 10 cristianos lo interpretan de esa manera. Pero cuando tú lees en el texto original, y ese es el problema, la gente no está acostumbrada a leer en el texto original. Porque ni siquiera hablar bien en su idioma original nativo saben. Menos van a saber interpretar algo que está en un idioma ajeno. Pero cuando tú lo ves en el idiomáticamente hablando, la traducción dice: van a venir diciendo que yo soy el Cristo. No que ellos son el Cristo, sino que van a decir: yo soy el Cristo, Jesús es el Mesías. Van a apuntar hacia Él. Pero no los creáis. Cuando digan esto, no salgas de tu lugar. Porque esta niña llena de espíritus inmundos comenzó a decir que el apóstol Pablo era siervo del Dios Altísimo.
Y donde sea que iba, ella decía, no, este está hablando la verdad, este está diciendo lo correcto, este está... Y yo te aseguro, hoy en día cualquiera de los apóstolos que se han levantado, cualquiera de estos profetitis o apostolitis autonombrados hubiera tomado a esa niña y lo hubiera utilizado como testimonio para las naciones. La hubiera usado para su propio fin y hubiera dicho, escuchen, esta niña que tenía un espíritu inmundo, el espíritu inmundo ha salido de ella, y escuchen lo que ella dice: yo soy siervo del Dios Altísimo. Pero era un demonio el que estaba hablando. Porque el demonio no puede hacer nada cuando la verdad se presenta. Y lo que estaba diciendo era la verdad. Pero aún siendo la verdad, no era lo correcto. Porque 3 días el apóstol Pablo la aguantó y luego dice: ¿sabes qué? Tuve suficiente, sales ahora. Y la dejó libre. Y los que ganaban plata con ella levantaron a toda una ciudad para que lo apedreen, porque perdieron su estafa. Ese es el problema grande hoy en el cuerpo de Cristo. Personas que no tienen absolutamente nada de fundamento bíblico. Oh, pero cuando se levanta el fulano, el mengano, van corriendo como ovejas al matadero. Y Jesús estaba ahí hablando y diciendo: mi alma está atribulada hasta la muerte, estoy angustiado. ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado a estos profetas hablar acerca de la angustia y cómo salir de ella? Lo único de lo que profetizan es: viene un tiempo de oscuridad y el Señor va a hacer esto y el Señor va a hacer aquello y lo otro. Y se tienen todo el libreto de memoria. Saben cómo fascinar a los insensatos. Gálatas. Jehová Rafa, Jehová Rohi, Jehová Makadesh, Jehová Sidkenu, Jehová Adonai, el Elión. Y tú, oh, debe ser Dios. La palabra de Dios nos dice que los demonios escuchan el nombre de Jesús y tiemblan. Pero la palabra de Dios también dice que no levantarás el nombre de Dios en vano. Pero como no hay discernimiento, Jesús dice: ¿qué diré pues? Estoy citándote ahí, Juan capítulo 12. Padre, líbrame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Otro texto dice: no, sino que este es el propósito para lo que he nacido, llegar a esta hora. Y exclama a voz en cuello y dice: Padre, glorifica tu nombre. Oh Señor Jesús, hasta Jesús dijo: se trata de Él. Yo soy el camino, soy la verdad y la vida, pero nadie viene al Padre. Porque cuando quisieron hacer de Él lo que hoy hacen de estos pseudo profetas, pseudo apóstoles, que además no se sujetan a nadie
y menos aquellos que los promueven. Jesús no tenía eso de testimonio. Él iba a glorificar su nombre, el nombre sobre todo nombre. Y dice que se oyó una voz del cielo, diciendo algo semejante a esto: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente insensata, les gusta hablar de insensatos. Les encanta decir, cuidado seas como la insensata. Pero más insensato es aquel que está siguiendo a esos hombres. Porque la gente insensata, cuando habló Dios, dijeron, ¿qué ha sido eso? Creo que ha sido un trueno. Cuando el Padre habla de glorificar su nombre, piensan de que fue un trueno. Pero cuando se trata de glorificar a alguien y decir, tú eres Júpiter, tú eres Plutón, tú eres Neptuno, tú eres el último profeta, el mensajero de Dios. Y no se dan cuenta de lo obvio, que dejan estos pseudo profetas, que sus seguidores los alaben así. Permiten estos pseudo profetas que estos groupies vayan de nación en nación, así como aquellos que van de casa en casa. El apóstol Pablo lo dijo, de casa en casa, simplemente para robar, simplemente para hacer, simplemente para... Y olvidan de ver lo obvio. Si escuchas a alguien decir, yo soy uno de los dos profetas, de los dos testigos de Apocalipsis, es el momento en que tienes que cerrar tus oídos y decir, aquí viene otro patán, ahí está otro timador, ahí está otro estafador. Es Juan el Bautista encarnado. No, es el espíritu de Elías en él. Pero lo que muchas personas no saben es lo que realmente sucede cuando está en sus naciones. Lo que la gente no sabe es que porque ven unos 2, 3, 4 o 5 programas o videos o decenas, no son aquellos que han estado realmente en los países de gente que peor, o sea, discernimiento es mucho. No saben ni siquiera leer la palabra de Dios. Y cuando ahí les enseñan a las mujeres de que ya no pueden acostarse con sus esposos porque santidad a Jehová. Pero nos dejamos llevar por las señales, por los milagros. El apóstol Pablo se cansó y dijo, suficiente. Y alguien tiene que cansarse y poder decir suficiente. ¿Cuánto más tenemos que dejar de que el cuerpo de Cristo sea prostituido de esa manera? En Génesis capítulo 27, del 20 al 28,
Dios mío, tengo tantos pasajes que, créeme, va a haber esta historia continuará, te lo aseguro. Pero en Génesis capítulo 27, versículos 20 al 28, por cierto, te vuelvo a recalcar de que Simón el mago, no tenía ni siquiera el Espíritu Santo. Y cuando vio el poder de Dios, cuando vio a los discípulos que vinieron, porque viste, por eso Felipe tuvo que poner un alto a ese payaso y decir, no, esto no es el poder de Dios. Lo que el Señor realmente quiere es esto. Y les habló y ellos se convirtieron al Señor Jesús, no al Señor Simón. Esos no eran cristianos, esos eran simonitas. Pero cuando se convirtieron al Señor Jesús, los de Jerusalén enviaron a los 2 apóstoles y ellos vinieron y con la imposición de manos recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice que cuando Simón vio que mediante la imposición de manos ellos recibían, dijo, señores, tomen mi plata, yo quiero tener ese poder. Una vez más, timadores, estafadores. Porque si tuvieran acceso a ese poder, no saben lo que harían. No, hoy en día tenemos la iglesia de Cristo, aún aquí en La Paz, Bolivia, tan prostituida. Cuando un pastor tiene que cobrarte $100 para que subas a la plataforma y ore por ti, para que recibas tu milagro, estamos todos locos, Lucas. Está loco el pastor de que puede pedir de que se le paguen, pero más locos están los insensatos que le pagan. Dios mío, si yo tuviera que recibir una ofrenda de $100 por cada persona que ha recibido un milagro aquí, ¡ja! ¿Dónde están mis pañuelos? Aleluya. ¿Quién quiere uno? ¿Ah? Pero hacer una mercancía, una mercadería del cuerpo de Cristo. Pero claro, cuando se trata de sentarse y soportar sana doctrina, pucha que sufren. Es así como que, papito, andate, para de sufrir. Para de sufrir de una vez. Si tanto sufres, sentarte para aprender sana doctrina, porque lo único que te va a ayudar a hacer la diferencia es la palabra viva y eficaz. Para que cuando estés sentado y cuando veas los videos y cuando veas los milagros y cuando veas todo lo que pasa y cuando el Espíritu Santo aquí atrás va a saltar y va a decir, y esto en la palabra, y esto en las escrituras, y lo que dice aquí, y lo que dice allá, y lo que has leído, y lo que has sido enseñado. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, asegúrate de permanecer en lo que has aprendido. Porque hay muchos charlatanes. Y aquí en Génesis capítulo 27, Isaac lo manda, ¿se acuerdan ustedes a Esaú? Lo manda casi les digo a rodar, pero no le mandó a cazar, ¿no es cierto? Porque le quería dar la bendición de primogenitura. Y aquí entra Jacob vestido de Esaú. Aquí entra Jacob, le pusieron vellos aquí para que sea peludo, porque era lampiño. No estoy mirando a nadie. Y no me hagan hablar de Esaú porque voy a tener que mirar a muchas. Digo a muchos. Y Esaú, mientras estaba cazando, entró Jacob vestido con aquellas pieles y poniéndose
los trajes, la ropa que su mamá había guardado. Y por eso es que tú tienes que entender, ese es el principio de la unción. Viste en las vestiduras lo que vistes. Y se puso eso y él olía a Esaú, olía a campeón. ¿Cómo rayos más crees que huele un cazador? O sea, e Isaac está ahí postrado y le pregunta y le dice, ¿cómo? Ojo, Isaac estaba ya con sus ojos ciegos, él había enceguecido. Y le dice, ¿cómo es que hallaste la presa tan fácil? ¿Cómo hallaste ese animal tan rápido? Y lo has cocinado tan rápido. Y le dice, Jehová me ha bendecido. Él me ha dado favor. Jehová, Rohi, Jehová Makadesh, Jehová Sidkenu, Jehová Adonai el Shaddai, el Elión. ¿Ya hueles? Y le dijo, acércate, hijo. Y se acercó y le dice, la voz, lo que oigo, estoy ciego, pero aún a ciegas el discernimiento no se equivoca. A menos de que quisieras ser ciego. La voz es de Jacob. Déjame tocarte. Y lo tocó y lo palpó. Porque en el palpar, Dios mío, estás tan caliente. Aleluya. Dame las dos manos. Creo que voy a profetizar sobre ti. Pero lo que siento, lo que palpo, lo que siento, me suena a Jacob, pero siento que es Esaú. Porque cuando tienes discernimiento puedes ser capaz de oír la voz detrás de la voz. Y esa voz, ese testimonio del Espíritu Santo nunca se equivoca, porque solo da testimonio a la verdad. Pero decidió ir con sus sentimientos. Decidió ir con lo que palpaba. Decidió ir con lo, no, pero es que es más seguro. Si hay milagros, tiene que ser Dios, si no, ¿cómo más podrían haber estos milagros? Ve entonces a un yatiri, ve a una mauta y vende tu alma al diablo. Recibirás el milagro y vas a venir diciéndome de que ese mauta, ese yatiri era de Dios. Oh, insensatos. Oh, insensatos para creer lo que las escrituras dicen. Lo que ya había sido hablado, lo que había sido enseñado. ¿Qué tal 1 Samuel 3? Del 1 al 11. Bueno, en realidad del 3 al 11 tú puedes leer. Pero está acostado Samuel y escucha, Samuel, Samuel. La primera vez escuchó el nombre 2 veces. Y la primera vez respondió como debió responder. Se despertó y dijo, heme aquí. Y luego corrió al hombre. Samuel no era un cristiano.
era un elita. ¿Sabes por qué? Alguien tiene que saber por qué. ¿Por qué seguía a Elí? ¿Alguien sabe por qué seguía a Elí? Tenía relación, lo había criado. Sí, su mamá lo dejó. Padre e hijo, era el sacerdote. ¿Ah? Tenía un voto. Hay algo bíblico ahí, está ahí en su pasaje, ahí en 1 Samuel. Era joven, ¿qué? Ministraba a Jehová. Pero ¿qué dice? ¿Por qué? ¿Por qué en presencia de Elí? Porque aún la palabra de Jehová no le había sido revelada. Cuando la palabra de Dios no te es revelada, déjame decirte, si la palabra no te es revelada, Jesús no te ha sido revelado. Porque en el principio fue el verbo, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Tenemos pues una palabra profética más segura. No le había sido revelada la palabra. Y como no le era revelada la palabra, su espíritu saltó y dijo: ¡heme aquí! Pero le digo: no, tengo que seguir al hombre. Soy Elita. Y fue a Elí. Y 3 veces casi Elí hace perder el llamado de Dios a Samuel. Hasta que la tercera, creo que es Dios. Hello. Porque eso es lo que pasa cuando tú endiosas a un ser humano. Ese ser humano te va a prevenir de ver realmente a Dios. Porque vas a verlo a Él como Dios. Y sigues todo y lo sigues a donde sea que va. Y Jesús está ahí. ¿Y a mí quién me va a seguir? Toma tu cruz y sígueme. Pero no sigas a este. Deja de ser un groupie. Deja de ser un follower. Deja de ser su fan. Isaías 6:1, el año en que el rey Usías, el año en que el rey Usías murió, vi yo la gloria de Dios. Discernimiento, capacidad de cortar y separar. ¿Sabes cómo dice el griego, el Strong? Es la capacidad de cortar y separar mentalmente. ¿Sabes por qué es importante mentalmente? Porque mientras están hablando, mientras están con su papacu, vendiéndote aire de Sorata o aceite ungido de Israel, los dos son iguales. El uno es y pinchas la voz y ¡ay, qué rico aire de Sorata! Y a veces seguro mientras está inflando es igual que el aceite girasol, y le han puesto esencia. Pero no es de Israel. Piedras del Jordán, calle Jordán, cuando cruza el Choqueyapu, por ahí. Cuán insensatos somos. Cuán insensatos podemos ser. Pero cuando tienes discernimiento, mientras están hablando, mientras están diciendo, mentalmente, tú separaste. Por eso dice la palabra,
probad los espíritus y retened lo bueno. Tengo tantos pasajes que tendrían que soportar sana doctrina para que podamos ver la mitad solamente de estos. Termino aquí en Lucas capítulo 7. Termino porque tengo que terminar, porque Dios mío, y ni siquiera he entrado al principio mismo de lo que es el discernimiento. Pero Lucas capítulo 7, versículos 24 al 28, cuando se fueron los mensajeros de Juan, viste Juan que era el profeta, pero perdió la cabeza. ¿Sabes por qué perdió la cabeza? Porque él se creyó más de lo que debía creerse. Juan fue profetizado aún antes desde el vientre de su madre y Dios le dijo cuál era su llamado. Él salió fuera de su llamado y se creyó ser más que Jesús. Porque si tú eres capaz, solamente si puedes entender y recibir esto, mira qué terribles errores y cuánta confusión trajo el ministerio de Juan el Bautista al ministerio de Jesús. Dice que él predicaba arrepentimiento y que el reino se había acercado. Llega Jesús y dice Jesús, ahora él salió y él empezó a predicar ahora el arrepentimiento y el reino de Dios se había acercado. Es el momento en que Juan el Bautista debió haberse callado. Pero Juan el Bautista se quedó con sus groupies. Juan el Bautista se quedó con sus followers. Juan el Bautista se quedó con sus discípulos. Y cuando Jesús estaba caminando, tiempo más tarde, los discípulos de Jesús le dijeron, Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Está escrito cómo enseñó Juan a orar a los discípulos de Juan? ¿Sabes por qué? Porque ya fue irrelevante. Porque Juan no había sido llamado a enseñar a orar, Juan había sido llamado a preparar el camino. Y cuando llegó el Mesías, él debía haber hecho lo que él dijo que iba a hacer. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y al día siguiente, ¡chan!, le aparece el cordero. Ese es el problema de los ministros, ¿viste? Pueden decir todo lo que quieren decir hasta que el momento que se les viene a cobrar lo que han dicho. Y cuando se les viene a cobrar lo que han dicho, ay, no era así. No es que te sales así. ¿No? Y no solo esto, sino que después vinieron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos, por qué no están ayunando? Los discípulos de Juan ayunan, ¿por qué los tuyos no? Y al final de la vida de Juan el Bautista, Juan en la cárcel, metiéndose en un problema al cual no fue llamado a ser metido, metiéndose en política, él fue llamado a preparar el camino para el Señor. Ese es el llamado de la iglesia. Ahora, que de la iglesia puedan salir políticos, más nos vale que salgan políticos. Pero la iglesia como tal no hace política. Cuando Juan hizo política, se lo metió a la cárcel. Y por el capricho de una niña de 15 años, le cortaron la cabeza. Y mira, Jesús estaba predicando y envía a 2 de sus discípulos y mientras está predicando le dicen, manda a Juan a decir, ¿viste cómo era pariente? ¿No se acuerdan? Eran primos hermanos. Entonces, como era pariente, pensaba de que así como los hermanos de Jesús y la madre podían interrumpir cualquier reunión. Manda a Juan a decir si eres el Mesías o habemos de esperar a otro. Cucú. Juan el Bautista no necesitaba perder la cabeza físicamente, la perdió antes. Y Juan el Bautista, el profeta, se dejó influenciar por el espíritu del anticristo. Porque negó aquel del cual había profetizado. Y después de la respuesta, se fueron los discípulos de Juan. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, versículo 24, comenzó a decir a la gente, de Juan a la gente,
¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen ropa preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y es lo que la gente siempre sale a ver. Una caña sacudida por el viento. Es el mover pentecostal. Donde hay milagros, fija que va a estar la gente. Piensen que porque hay milagros está Dios. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué es lo siguiente que le dice? ¿Qué saliste a ver? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. ¿Sabes qué es eso? El movimiento de la prosperidad. Donde sea que hay chichi, hay gente. Más todavía, si es así, una fórmula mágica. Trae tu semilla y el Señor te va a bendecir, ¿viste? ¿Viste? Estornuda de una vez, güey. ¿Qué salisteis a ver? A un profeta. El mensajero de Dios. Si es el mensajero de Dios, no va a dejar que lo alaben a él. Pero me pregunto, ¿habrá discernimiento en el cuerpo de Cristo? ¿Habrá gente que esté dispuesta a sentarse y soportar sana doctrina? Me pregunto en cuántos lugares la gente está dispuesta de estar hasta las 10:15 de la noche, congelándose de frío, pero prestando atención como ustedes. Un día, cuando seas expuesto, porque a esto está expuesto todo el cuerpo de Cristo. Y sabes que los pastores de las iglesias no dicen nada, prefieren callar, con la línea famosa de uno de los maestros. Si es de Dios, no podrás hacer nada en contra. Y si no era de Dios, no prosperará. No juzguemos. Si esa es tu respuesta como pastor, me pregunto qué tipo de pastor eres. Porque el pastor debería avisar y advertir al pueblo, debería advertir a las ovejas que están siendo llevadas a un barranco, que hay un lobo que está listo para comérselos. Porque ¿sabes qué tipo de pastor eres? Un asalariado. Prefieres no meterte en problemas. No juzguemos a nadie. Mejor no digamos. Porque si no es de Dios se va a frustrar. Pero si era de Dios, ¿qué podrás hacer en contra de Dios? Este es mi respaldo. ¿Cuál es el tuyo? Sentémonos y debatamos con la palabra en mano, abierta. ¿Cuál es tu fundamento? Dice que no juzguéis a nadie. Como no has leído toda la palabra de Dios, ¿no entiendes de que hemos sido llamados a juzgar incluso a los ángeles? Y si a los ángeles vamos a juzgar, ¿cómo dice Pablo a los Corintios? ¿No podéis juzgar entre ustedes? Pero no se juzga. El amor cubre multitud de faltas. Si entendieras el contexto de ese pasaje, es cuando le has hablado a tu hermano de un pecado y él ha regresado. Entonces,
cubrirá multitud de faltas. Pero es como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, güey. Es como todos los pasajes cliché. Que el cuerpo de Cristo sea memorizado. Que el Señor pueda hallar fe cuando regrese. Fe que venga por el oír y el oír por la palabra de Dios. Discernimiento. Aprende a separar lo bueno de lo malo. Amén. Pongámonos de pie. Aleluya. Y si tú crees conveniente, y si crees que otras personas necesitan escuchar este mensaje, por favor compártelo. En unas horas más va a estar el enlace ahí en la página del ministerio y puedes compartir este mensaje. Al que le toque el guante, que se lo chante. Ojalá quizás muchas ovejas que están de camino al matadero puedan en un momento pararse y decir, ¿era tan obvio? Y puedan mirar. Porque hermanos, nuestra nación depende de lo que la iglesia vaya a hacer. Y lo que sea que hagamos debemos hacerlo con la guía del Espíritu Santo. No con groupies, no con followers que no se sujetan a nadie, que no rinden cuentas a nadie. Y que después de los hechos, después de las cosas que pasan, las consecuencias nadie las va a limpiar, sino los pastores que viven en este país. Lo demás es muy fácil y muy cobarde. Yo no lo voy a permitir. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú eres capaz de mostrarnos la verdad. Y esa verdad, Señor, no se cambia. Esa verdad es inalterable. Señor, tú dijiste de que un poco de levadura leuda toda la masa. Señor Jesús, si tan solo pudiéramos abrir los ojos y poder ver más allá de lo obvio, de lo que está aquí frente a nuestros ojos, si pudiéramos ver más allá de las señales y los milagros por los que la gente queda tan anonadada, Señor Jesús. Si pudiésemos ver a la luz de tu palabra. Y si a la luz de tu palabra encontrásemos falta, Señor, pudiésemos corregir y enmendar nuestro camino, Jesús. Te doy gracias porque tú sí has levantado verdaderos apóstoles, verdaderos profetas. Señor, te doy gracias porque en el tiempo de la restauración de todas las cosas, tú estás restaurando los verdaderos ministerios, Señor. Pero ministerios que están alineados a tu palabra. Ministerios que están caminando en orden. Ministerios que rinden cuentas a aquellos a quienes están sujetos. Te doy gracias, Señor Jesús, porque yo sí creo en la unidad de tu iglesia, pero va a ser unida en la gloria que tú nos has dado para que seamos uno. Levantando un solo nombre, el nombre de Jesús, el nombre sobre todo nombre, no banderas de una iglesia, de una denominación o cualquier otra cosa, sino un solo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por las verdaderas señales, los verdaderos milagros. Señor, cuando los ojos de los ciegos, que son realmente ciegos, porque vale más, Señor,
poder ver en lo espiritual que ver en lo natural. Pero cuando aquellos ciegos de nacimiento, sus ojos son abiertos a la revelación de las Escrituras, gracias por aquellos verdaderos milagros, por aquellos sordos espirituales en las iglesias y en el mundo, cuyos oídos son abiertos a tu palabra. Por aquellos mudos que han estado callados y han sido mandados a callar en las iglesias, cuyas lenguas son soltadas para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Por las manos de todos aquellos mancos que son extendidas para poder hacer las obras, por los pies de los cojos que en realidad, Señor, pueden tener un caminar recto, derecho contigo. Gracias, Señor, por resucitar a los muertos, pues todos nosotros estuvimos muertos en nuestros pecados y aún ahí nos alcanzó tu gracia. Señor, no negamos bajo ninguna circunstancia los milagros. Jesús, cuánta gente, cuántos tumores cancerígenos han sido sanados aquí, cuánta gente ha sido restaurada, cuántos milagros, pero inexplicables, Señor. Y te damos gracias por todos aquellos milagros, pero puestos nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. No en un hombre, Señor Jesús. Nos negamos rotundamente a glorificar y dar la gloria a un hombre. Te damos la gloria, la honra, el poder, el imperio, la majestad, toda la fama, toda la sabiduría, la riqueza y el poder te pertenece a ti, Señor, y a nadie más. Te damos gracias, Señor, porque creemos que los dones siguen vigentes, que los dones, Señor, que tú has dado a tu pueblo siguen vigentes, y aquellos 5 ministerios son valederos, cada uno de ellos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ese varón perfecto, Señor. Pero han sido dados para equipar a los santos, no para ellos ser exaltados, sino para que los santos hagan la obra del ministerio. Oh precioso Jesús, que tu nombre fuese exaltado, porque si tú fueses levantado, tú atraerías a ti a todos los hombres. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en esta hora tú estás abriendo los sellos y revelando aquellos misterios escondidos, pero siempre alineados con el consejo completo de tu palabra. Permítenos ser entendidos, te lo pedimos. Y en cualquier cosa, Señor, que como casa y ministerio de Narrow Way nos hubiéramos equivocado, nos estaríamos equivocando, corrígenos, Señor, guíanos, abre nuestros ojos. No profesamos tener toda la verdad, Señor, pero en aquello que hemos alcanzado queremos permanecer sin movernos a diestra ni siniestra. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, mañana en la plaza. Aleluya.